Vamos a explicar lo que es el método de lados de liga. Entonces veamos, en el caso del método de lados de liga, vamos a obtener en campo los siguientes datos. Este es el formato de campo en donde vamos a poner estación, punto visado, distancia, lado de liga, el rumbo o el azimut y los ángulos interiores que se tienen que calcular en campo para ver si ya podemos retirarnos o tenemos que seguir midiendo. En el caso de este ejercicio, pues se obtuvieron estos datos. La distancia ya es el promedio, ida regreso, y ya obtuvimos el promedio, el lado de liga y sus ángulos interiores, y aquí está el croquis del levantamiento. Entonces, con respecto a qué es el lado de liga, pues bueno, cuando nosotros todavía no tenemos algún instrumento con el cual se pueda medir el ángulo, entonces optamos por el método de lados de liga. Y entonces el método de lados de liga, lo que hacemos es en campo establecer una distancia sobre cada línea y tratar de que esta distancia sea la misma para todos los vértices. Si no puede ser la misma para todos los vértices, que sí sea la misma, eso sí es a fuerzas, que esta distancia sea la misma en el caso del vértice A, para de A a B y para de A a C. En este caso estamos viendo un ejemplo de 3 vértices. Entonces, por lo tanto, lo que se hace es determinar esa distancia. Ya fijamos, son 10 metros. Trazamos 10 metros de un lado y 10 metros del otro. Y esos 10 metros y 2 metros se van a unir con una línea y se va a medir. A eso es a lo que le vamos a llamar lado de liga. Una vez que tengamos establecido ya los lados de liga de toda nuestra poligonal, se establece lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si para obtener el ángulo interior en A, si yo trazo una línea a partir del vértice hasta la mitad del lado de liga, de la línea lado de liga? Ok, entonces lo que establecemos es que estamos partiendo a la mitad del ángulo. Entonces sería A medios. Y ya estableciendo eso, se generaría un ángulo recto aquí de 90 grados. Y tenemos que el cateto opuesto a medios es el lado de liga sobre 2. Y tendríamos una hipotenusa, que le vamos a llamar A, que sería la distancia que fijamos. Bueno, con respecto a ese triangulito, pues ya podemos aplicar una expresión de el seno, que es el seno de A medios, es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Estableciendo esa relación, aquí tenemos el seno, lo sustituimos y vamos despejando hasta obtener el ángulo A. Entonces nos quedaría 2 veces el seno inverso del lado de liga sobre 2A, ya despejado, y entonces de esa manera vamos a ir obteniendo cada uno de los ángulos. Una vez que obtenemos cada uno de los ángulos, hacemos la sumatoria para ver si ya podemos retirarnos de campo, y nos da 180 grados y se pasa, pero existen unas expresiones para poder determinar si nos retiramos o no, que es comparar la tolerancia de ángulos interiores con el error que tenemos de los ángulos interiores medidos. Entonces, tenemos que la tolerancia de los ángulos interiores es igual a la precisión del equipo por la raíz de n. Entonces, la n es el número de vértices. Si nosotros sacamos, en este caso tenemos 3 vértices, la raíz de 3, y la multiplicamos por la precisión del equipo, aquí va a variar la precisión del equipo. Cuando es en cinta y vamos y medimos en campo, pues tenemos una precisión de 1.5, ¿vale? En este caso estamos manejando una de 0.5, se refiere a la precisión del equipo, que nos darían 30 minutos.
Entonces, dependiendo del equipo, si nos da precisión del segundo, si nos da precisión de minuto, tenemos que ver, o 30 segundos, ¿no? Medio minuto. Nosotros tendríamos que estar viendo que ese dato es del equipo a utilizar. Entonces, ya tenemos esos datos, nos vamos a ocupar punto 5, estableciendo que estamos 30 minutos, ¿no? Con la cinta. Entonces, la sumatoria de ángulos interiores, hacemos la sumatoria de los ángulos interiores para ver cuánto nos da. Entonces, ya nos dio 180 grados con 10.41 segundos. La expresión de el cierre de ángulos interiores es igual a 180 grados por n-2, donde n es el número de vértices. Entonces 3 menos 2, 1 por 180, 180. Entonces la sumatoria de ángulos interiores nos debió haber cerrado en 180. ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos pasando. Entonces la tolerancia es más menos. La calculamos a por raíz de n y nos da de 0 grados 51 minutos 57.69 con esta precisión. Entonces nos dice que es más menos, nos puede faltar o nos puede sobrar los 51 minutos 57.69 segundos. Comparamos. La tolerancia es mayor que el error cometido. El error se obtiene haciendo la diferencia del cierre de ángulos interiores menos la sumatoria de ángulos interiores. Nos dice que nos estamos pasando, por eso nos da negativo. Nos estamos pasando por 10.41 segundos. Entonces, por lo tanto, la tolerancia es mayor. Quiere decir que ya nos podemos retirar de campo e ir a hacer los cálculos a gabinete. Eso es lo único que hemos calculado. Entonces, estos son los datos con su croquis levantados de campo. Pasamos a gabinete, hacemos el procedimiento de cálculo. Verificamos lo calculado en campo, lo de la tolerancia y la compensación para seguir calculando. Entonces vamos a tener este formato de cálculo: estación, punto visado, distancias, ángulos interiores sin compensar y compensados. Los rumbos, estos son rumbos directos, proyecciones sin compensar, correcciones, proyecciones compensadas y coordenadas. Ok, las distancias, pues lo que hacemos es colocarlas aquí, el promedio, se saca el perímetro haciendo la sumatoria. Los ángulos interiores, ya vimos que hay una diferencia, entonces entramos a esta expresión, compensación de ángulos interiores, es igual al error de ángulos interiores dividido entre n, que es el número de vértices. Entonces el error cometido en los ángulos interiores, que habíamos dicho que son 10.41 segundos, lo dividimos entre n, entre los 3 vértices que tenemos, y nos dice que tenemos que compensar cada ángulo. Como nos pasamos, hay que quitarle a cada ángulo 3.47 segundos. Entonces eso es lo que hacemos, le vamos quitando 3.47 segundos a cada ángulo, y de esa forma obtenemos que ya nos cierre a 180 grados, entonces ya están compensados. Después vamos sacando rumbos. En nuestro formato de datos dice que manejemos aquí, como no tenemos ningún equipo para medir ángulos, lo estamos proponiendo de 23 grados 19 minutos, un azimut. Como no tiene letras, una dirección, entonces solo tiene el ángulo, pues es un azimut. Entonces lo proponemos. Y entonces nada más para hacer el cálculo, el llenado del formato, en este caso se propone porque no tenemos un equipo con el cual podamos medir el ángulo, es un levantamiento con cinta. Entonces ya proponiendo, ya le damos una dirección noreste, acordémonos de lo de rumbos y azimuts. Entonces en este caso, como cae el primer cuadrante, es igual al azimut, pero con dirección noreste. Ok. Y entonces aquí tenemos que ir graficando esta dirección poco a poco. Entonces podemos guiarnos de un software o del propio Excel
y decimos, bueno, si nosotros tenemos lo que es nuestro primer ángulo, trazamos 23 grados 19 minutos, trazamos nuestra línea AB y entonces hacemos nuestra proyección, por ejemplo, para poder determinar el rumbo siguiente. Ok, hacemos la proyección, la voy a pintar de rojo para que se distinga. Ahí está nuestra proyección. Y entonces traemos este rumbo. Este ángulo pues es el mismo de aquí para acá. Si quieren lo acotamos. Ustedes ahí apóyense a mano o con un software. Este ángulo es el mismo. 23 grados. Más que como tiene mayor precisión, vamos a ponérselo. Ahí está. Es el mismo. Pero a mí me están pidiendo ahora que saque la de B a C. Yo lo que tengo es un ángulo interior. Ese es el que compensé. Ahí se traza el que compensamos. Entonces dimensionamos. Este es el ángulo interior en B. Y lo vemos. Y entonces como este ángulo interior en B y este ángulo, ahora si yo acoto aquí también, y entonces todo este análisis se tiene que hacer por cada vértice para obtener el rumbo. ¿Sale? Entonces no se van a confiar que, bueno, es igual que los demás. No, no, no. Hay que hacer el análisis. Entonces tenemos el ángulo interior. Este ángulo de aquí, que es la proyección, es el mismo rumbo que tenemos de A a B. Pero si vamos de B a C, es el mismo rumbo, pero dirección opuesta. 23 grados 19 minutos. Bueno, a mí el que me están pidiendo obtener ahorita es el de B a C. Es este. De aquí para acá. Ok. Este es el ángulo que a mí me están pidiendo obtener. El rumbo. Sureste. Ya por ende ya tengo la dirección. Sureste. Entonces el siguiente rumbo va a ser sureste. ¿Cuánto? 34 grados. Y lo voy a colocar en color azul. Este es el que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Pues al ángulo interior, como es mayor al rumbo que conozco, a este dato, entonces el ángulo interior le resto el rumbo de A a B y voy a obtener el rumbo de B a C. Ya tengo que es sureste, 34 grados 33 minutos. Entonces de esa forma, aquí está, 34 grados 34 minutos 34.76 segundos, sureste. Entonces de esa forma tengo que ir graficando mis diferentes datos que voy a ir obteniendo poco a poco. En este caso yo voy graficando esto hasta llegar a donde inicié, al rumbo que inicié. Si yo llego al rumbo que inicié, quiere decir que hice bien el cálculo de los ángulos anteriores. Una vez que ya realicé los rumbos, el cálculo de los rumbos, pues son rumbos directos, paso a hacer lo de las proyecciones sin compensar. Bueno, ¿qué es lo que tengo? Yo acabo de obtener los rumbos, esos son los que yo tengo, y acuérdense que todos los rumbos se miden a partir del eje de las Y. Y entonces aplicaría lo siguiente. El rumbo de A a B va a ser igual, tenemos esta proyección en X y tenemos esta proyección en Y. Esta proyección en X es opuesta al rumbo y la proyección en Y es adyacente y la distancia es la hipotenusa. Entonces ya teniendo esta nomenclatura aplicaría para cualquier vértice. El opuesto es la proyección en X al rumbo, y el adyacente es la proyección en Y. Y entonces de esta nomenclatura se desglosan estas formulitas que aquí aparecen, que el seno del rumbo es igual al cateto opuesto, que es la proyección en X, entre la distancia.
Por lo tanto, despejamos proyección en X, que es lo que me interesa saber, va a ser igual a la distancia por el seno del rumbo. Y en el caso del coseno, pues va a ser la proyección en Y, que es el cateto adyacente entre la distancia. Despejando me queda que la proyección en Y es la distancia por el coseno del rumbo. Y entonces lo que hago es multiplicar. Ojo, si el rumbo tiene en este, entonces el valor lo voy a poner en este. Y en oeste pongo 0. El rumbo tiene norte, entonces el valor lo pongo en norte y en sur pongo 0. Entonces así con cada rumbo. Aquí en el caso del segundo rumbo tengo en sur y no en norte. En este sigo teniendo. En el caso del tercero no tengo en este, tengo en oeste. Entonces el valor lo pongo en oeste y en norte en el caso de las Y. Entonces sería, para las X sería el seno de 23 grados 19 minutos por la distancia, que es 208.59, y me va a dar 82.56 en este. Y ahora hago coseno del rumbo de 23 grados 19 por 288.59 y me da la proyección en Y, que en este caso por el rumbo que dice que es en norte, coloco el resultado en norte. Y entonces así sucesivamente saco las proyecciones sin compensar. Hago la sumatoria de las proyecciones en este, la sumatoria de las proyecciones en oeste, en norte y en sur. La de este y oeste, si no son iguales, como en este caso, hay que compensarlas. También la de norte y sur no son iguales. Si fueran iguales, ya no las compenso. Quiere decir que está bien compensada, pero es muy difícil que en campo 1 obtenga ya compensadas estas proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues saco mis correcciones. Ya hice la sumatoria de las proyecciones en este, ya hice la sumatoria de proyecciones en oeste, en norte y en sur. Saco el error lineal en X, que es la diferencia de la sumatoria de proyecciones en este con respecto a la, y aquí está. Y me dice que tengo mayor distancia recorrida en este que en oeste, por eso me da positivo. En el caso del error lineal en Y, me dice que recorrí más hacia el sur que hacia el norte. Saco el error lineal total, que es la raíz cuadrada de del error lineal en X al cuadrado más el error lineal de Y al cuadrado. Entonces, y me da esto de aquí. Acuérdense, raíz cuadrada del error lineal en X al cuadrado más el error lineal en Y al cuadrado. Y me da que tengo este error lineal total. Para seguir haciendo el cálculo, pues necesito verificar si cumple con la tolerancia lineal. Me dice que la tolerancia lineal es igual al perímetro entre 1000 por ser el tipo de terreno, etc. Entonces aquí la tolerancia lineal me da de 0.72. Comparo la tolerancia lineal. Obviamente es más o menos. Me puede sobrar o me puede faltar. Debe ser mayor o igual. Si la tolerancia lineal es mayor o igual al error lineal total, entonces se sigue calculando. Si no, se tiene que volver a regresar a medir. Me dice la tolerancia lineal es de 0.72 y el error lineal es de 0.08. Entonces si es mayor que el error lineal, entonces seguimos haciendo los cálculos. Sacamos el factor de corrección en X. El factor de corrección en X es el error lineal en X en valor absoluto entre la suma de las sumatorias de las proyecciones en este, que es este valor, más la sumatoria de proyecciones en W, y me da este factor de corrección por 10 a la menos 5.44 por 10 a la menos 5. Y también hago el factor de corrección en Y, que es el error lineal en Y, es este de aquí, en valor absoluto, dividido entre la suma de las sumatorias de proyección en norte y la sumatoria de proyección en sur. Y entonces estoy distribuyendo a lo largo del error, el error lo estoy distribuyendo a lo largo de todas las distancias recorridas, tanto en este como en W. Y en el caso de Y, lo que estoy haciendo es distribuir el error en todo lo que avance tanto al norte como al sur, o las distancias recorridas. Ok, entonces ya tenemos ese factor de corrección. ¿Para qué me va a servir ese factor de corrección? Para poder sacar las correcciones aplicables. En este caso,
Fíjense, para sacar este valor, ahorita vemos cómo se coloca el signo. Para sacar este valor lo que hacemos es multiplicar el factor de corrección en X, porque es la corrección en X la que vamos a sacar, por la proyección en X, puede ser en este o en oeste. Entonces multiplico 82.56 por el factor de corrección de 5.44 y me da este valor 0.0044. Pero ¿de dónde sale el signo negativo? Ok, miren, este valor está en este, ¿vale? Y comparo cuál es mayor, la sumatoria de las proyecciones en este o la sumatoria de las proyecciones en oeste. Pues es mayor las del este. Ok, entonces como este de aquí es mayor a este valor obtenido aquí en correcciones, le coloco el signo negativo porque hay que quitarle esa porción para que se compense las proyecciones. Igual hago la siguiente, como está en este, le va a tocar el signo negativo y entonces 155.76 por el factor de corrección en X me da esto. Aquí, ¿qué pasa en W? Le toca positivo. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las proyecciones en W es menor que las sumatorias de proyecciones en este. Entonces le toca positivo y se obtiene este de aquí, el valor de la corrección en X, multiplicando la proyección de 238.30 por el factor de corrección en X, 5.44 por 10 a la menos 5. Y ya obtengo este factor de corrección. Entonces, estas correcciones se sacan multiplicando las proyecciones por los factores de corrección. En el caso de X, pues el factor de corrección de X. En el caso de Y, el factor de corrección de Y. Entonces, el factor de corrección de Y por la proyección en norte me va a dar este valor. En este caso, aquí no tengo en norte, pero sí tengo en sur. Entonces sería el factor de corrección en Y por esta proyección. Me da este otro resultado. Y así sucesivamente. Y para obtener el signo de estas proyecciones, de estas correcciones, entonces comparo. La sumatoria de proyecciones en norte es mayor que la sumatoria de proyecciones en sur. No, son mayores en sur. Entonces quiere decir que a las proyecciones en norte, el valor obtenido en la corrección debe de ser positivo porque le hace falta, entonces es la porción que le hace falta. Y las que obtuve con el sur, le pongo signo negativo, que es la porción que le sobra. Y así obtengo los signos de estas correcciones. Hago la sumatoria en valor absoluto de todos estos valores. Y si me da igual que el factor de corrección, que el error lineal en X, en este caso en la corrección en X, si su sumatoria es igual que el error lineal en X, quiere decir que estoy compensando perfectamente. Entonces esta sumatoria de las correcciones en X debe ser igual a la sumatoria del error lineal en X. Así como este de aquí. Este es igual a este valor. Sí. Entonces en el caso de Y es igual. Tengo que hacer el mismo análisis. Hago la sumatoria en valor absoluto de todos estos valores. Y lo comparo esa sumatoria con el error lineal en Y obtenido. Y vemos que el error lineal en Y obtenido es el mismo, 0.079. Ok, entonces es igual. Quiere decir que hice bien la compensación. Y luego hacemos proyecciones compensadas. ¿Cómo se hace la proyección compensada? Entonces tenemos a la proyección sin compensar, le vamos a restar. Ya vimos cómo se saca este signo. Le vamos a restar esta corrección y la ponemos obviamente en este, así como corresponde. Y entonces a la siguiente, a esta, le vamos a quitar también y la colocamos en este. A la de acá abajo no tenemos en este, pero tenemos en oeste. Le vamos a sumar porque el signo es positivo. Le sumamos esta corrección y obtenemos la nueva ya compensada. Hacemos la sumatoria en proyecciones en este y la sumatoria de proyecciones en oeste. Y ahora sí, estos dos valores son iguales. Entonces quiere decir que ya están compensadas. De la misma forma las hago en proyecciones compensadas en Y.
Entonces aquí en norte, este valor de 191 le toca que le sume la corrección en Y de 0.03. La sumo. No hay en sur. En la que sigue, si hay en sur, pero le tengo que restar esta corrección, se la resto y obtengo la compensada. La siguiente sería en norte, le tengo que sumar esta corrección en Y, se la sumo y me da este de aquí. Hago la sumatoria de las proyecciones en norte y las de sur, me da igual y entonces quiere decir que es todo compensado. Bueno, ya para casi terminar el formato, lo que hago es que esta coordenada pues la propongo. Es un valor tan alto que cuando yo vaya haciendo los cálculos de mis coordenadas nunca maneje coordenadas negativas. Nada más de esa forma es como yo propongo este valor, ¿sale? Entonces, proponiendo este valor, lo que hacemos es para sacar la siguiente. Al anterior, que es 100, le voy a, aquí me dice que le tengo que sumar. ¿Por qué? Porque es en este y las proyecciones en este son positivas. Entonces a 100 le sumo 82.55 para llegar al vértice 2 en X. Y entonces me da 182.55. Luego en Y a 100 le sumo lo que tengo en norte, que son 191, me da 291. Entonces ya tengo la coordenada del vértice 2. Y acuérdense que este formato me está diciendo que voy de A a B. Para ir de A a B tengo que recorrer una distancia en X de 82.55 y una distancia en Y hacia el norte de 191. Y ya obtengo estas dos coordenadas. Y así sucesivamente. Como es una poligonal cerrada, entonces la última coordenada, cuando yo hago ese procedimiento, me tiene que dar igual a la primera. Y entonces esto lo voy corroborando. Por ejemplo, aquí, como ya se trazó de A a B, ¿ya vieron? Calculando ya la coordenada del punto B, ya la grafico. Luego grafico la siguiente, de B a C, ya tengo de B a C, y tengo que llegar a donde inicié, y se cierra la poligonal. Ok, entonces ya calculado, obtengo lo que es el área, porque al final de cuentas eso es lo que quiere saber el cliente, qué superficie de terreno tengo, ya sea para vender o para saber cuánto va a construir o cuánto espacio tiene para hacer una construcción. Me dice que el área es igual a la sumatoria, ojo, de los productos cruzados. Ese es el área. La raíz cuadrada de la sumatoria de los productos cruzados dividido entre 2. Entonces vamos a verlo. Primero saco los productos cruzados. XY por Y más 1. Entonces 100, en el caso de este primero, sería 100 por 291. Le voy a restar 182 por 100. Me da este valor. Luego saco este de aquí por este de acá. Menos este de aquí por este de aquí. Y me da este valor. En negativo. Y luego, y así sucesivamente, obtengo este. Lo que hago es hacer esta sumatoria. Nada más que así. 10.903.03. Le resto 86.668.43. Y luego le sumo los 27.268.87. Y lo divido entre 2. Lo tomo positivo. Ya que lo dividí entre 2. Lo tomo positivo. Y ese es mi superficie. ¿Vale? Entonces es la suma de los productos cruzados entre 2. Para que ustedes lo tengan ahí considerado. Entonces, si yo les quisiera poner la expresión, sería de la siguiente forma. Ahí está desglosada, pero vamos a poner que el área o la superficie va a ser igual a la sumatoria desde aquí, espérenme tantito, es una fracción la que debemos de incluir ahí,
y en la parte de arriba de la fracción la sumatoria. Entonces aquí le ponemos que es desde i es igual a 1 hasta n valores. ¿De quién? Bueno, ponemos los... Vamos a poner unos corchetes. Vamos a abrir unos corchetes. Luego vamos a abrir unos paréntesis. Le vamos a poner X y multiplicado por y más 1. Nada más que permíteme, aquí le tengo que colocar que es con subíndice. Entonces aquí le pongo X y por otra vez otro subíndice, le pongo que es y es igual y más 1. Ya que lo multiplique, se lo tengo que restar. Menos X y más 1 multiplicado por y. Todo esto dividido entre 2. Obviamente en valor absoluto. Ahí está. Valor absoluto, ¿vale? Esa es la expresión para obtener el área y aquí está desglosada para que ustedes lo puedan obtener. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos nuestro cálculo, lo que hacemos es graficar con estas coordenadas en AutoCAD. Vamos a obtener nuestra poligonal, la acotamos y vean, a partir del primero, la coordenada pues la propusimos. Entonces vemos que en X la coordenada más alta es 338, le vamos a poner que 400 y la menor pues es 100. En este caso en Y la menor es 65 y la más alta es 300. Entonces en base a esos datos lo que hacemos es, para poder abarcar toda nuestra poligonal, hacemos que en este sentido hacia X nos regresamos 100 metros y hacia abajo otros 100 metros porque la coordenada en Y la más baja era 65. Entonces aquí tenemos, vamos a decir que este punto que acabo de obtener, este de aquí, va a ser el 0,0. Entonces lo que hago es una crucecita más o menos de este tipo. El tamaño pues ustedes lo tienen que visualizar en base a cómo lo vayan a imprimir, ¿vale? Entonces coloco esta crucecita, borro mis líneas guía para ubicar el 0,0 a partir de este punto del vértice A con respecto a las coordenadas que yo propuse y que después las otras las calculé.
Entonces este es mi 0,0. Aquí le voy a poner que va a ser esta de aquí, va a ser mi coordenada en X. Vamos a ir avanzando en X. X va a ser igual, en este caso es 0. Vamos a dar OK. Copiamos esta y aquí en este sentido vamos a poner que va a ser Y. Aquí Y. Okay. Y entonces esta de aquí, y aquí hay que establecer el sistema de coordenadas. Le vamos a poner un array, un arreglo. Punto base es este. Y aquí vamos a ver cuáles las columnas. Vamos a poner 5 de tal forma que se vaya abarcando 4. Vamos a ver cómo se va viendo. Vamos a darle el espacio que sean, vamos a ver si con 50 no se redujo. Entonces vamos a ver, y es que si le pongo muchas, pues no se va a ver mi dibujo, que es la poligonal lo que me interesa. Entonces vamos a ver si haciendo un espacio de 100 se hace más. Sí, por un espacio de 100 queda mucho mejor y abarca toda mi poligonal. Entonces hay que cambiarle en el sentido X. Vamos a ponerle, ok, si son 5, 4 aquí, el espacio. Vamos a ponerle en vez de 50, 100. Ya abarcó, miren, ya abarcó toda mi poligonal. Entonces me parece bien que quede de esa forma. Enter. Entonces ya tengo mi sistema de coordenadas, mi malla UTM que se le llama. Ahora en X y en Y hacemos lo mismo, nada más que aquí vamos a decirle que el punto base va a ser este y que vamos a tener una columna y una fila en cada sentido. Nada más que pero miren, lo tengo que hacer por separado. Le voy a dar escape. Nada más voy a seleccionar a X, pero se me selecciona todo. Solo a X. Le doy el array, el arreglo. El punto base va a ser este de aquí. Count, número de columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le decimos que van a ser 5. Solo una fila. Y que el espacio va a ser 100. Ahí está. Es así lo quiero. Le damos enter. Y en Y hacemos lo mismo. Seleccionamos Y, un arreglo. Le ponemos un punto base, que en este caso va a ser el centro de la crucecita. Columnas y filas, vamos a especificarlo. 4, una columna por 4 filas. Y nada más que el espacio va a ser a 100. Ok, mira, ahí está 100. Ya lo tengo así como yo quiero. Y entonces, esta es la columna 0. Esta debe ser la 100 porque coincide con el vértice. Vamos a explotarlo para ver si nos permite. Aquí está 100. Okay. Entonces sería 200. Este sería 300.
y por último el 400. Ok, en Y hay que explotarlo para que nos permita modificar el texto. Este sería 100, 200 y 300. Ahí está. Ya tengo mis coordenadas. Nada más aquí para que no se encime con la línea. Les voy a retirar tantito. Ahí está bien. Y con mi malla UTM. Ok. Esto obviamente ustedes ya lo tienen que escalar. Colocarle su escala gráfica, su escala numérica, sus acotaciones, sus datos, su croquis. Ustedes ya pueden hacer el croquis mediante Google Earth, que lo están trabajando donde, Assurar, sus calles, el nombre de calles, etcétera, y preparar el plano. En este caso les va a pedir que sea en un tamaño, que le definan una escala para un tamaño de papel de 45 por 30, que es un cuarto de un 90 por 60. Entonces va a quedar de 45 por 30. En ese papel acuérdense que le tienen que colocar el margen como presentación. Bueno, lo visto en escalas, ¿no? Que tienen que definir el área de trabajo específicamente para definir la escala, y le coloquen escala gráfica, numérica y todos sus datos, la solapa del plano. Ok, y entonces una vez que ya ustedes colocan y ya escalado, lo pasan a PDF escalado y ya pueden mandar sus prácticas. De esta manera se realiza lo que es la malla UTM. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a ocupar el layout. Ustedes pues apliquen la forma que conozcan. Yo aquí voy a ocupar el layout, le voy a configurar mi papel, por ejemplo, de punto 30 metros por punto 45 metros, que son 30 por 45 por 30 centímetros. Les estaba comentando, punto 30 y punto 45. Enter, aquí está. Entonces si yo aquí en el model dibujo, no sé, tengo que definir el área de trabajo. Aquí voy a dejar un margen de 0.02, o sea, de 2 centímetros. Eso ya es presentación. Ahí está. Luego voy a dejar 10 centímetros para colocar mis datos, la solapa del plano. Aquí está. Entonces solo me queda, miren, me queda un área efectiva de 0.31 por 0.26. Aquí en el modelo lo que hago es poner un rectángulo tratando de abarcar esto de aquí, ¿no? Ahí está, lo más que se pueda que lo abarque. Digamos, ese de ahí, sacamos la distancia, se ve que la distancia más larga es este de aquí, es 501.50, y acá de 379. Podemos dejarlo de 500. ¿Cuánto mide el otro? Por 380. Pues por 300. Vamos a ver.
si lo alcanza a abarcar esas dimensiones que estoy proponiendo. Esas líneas que estoy trazando nada más son de referencia para poderlo escalar. No lo abarca. 300. Entonces, déjenme ver de cuánto era la distancia. A 300, bueno, sí, lo tengo que dejar de 380. Pero vamos a sacarlo. Esta distancia que es de 500, la ajuste a 500. Esa, y yo tengo la distancia más grande aquí en mi área de trabajo de .31. ¿Vale? .31. Entonces, tengo dimensión del dibujo. Tengo que es 0.31. Y que la dimensión del objeto es igual a 500. Entonces, sacando el factor de escala, va a ser igual a dimensión del dibujo entre dimensión del objeto, y luego sacando la escala para ver cuál del escalímetro cupo, va a ser igual a 1, perdón, aquí igual a 1 entre factor de escala 1612. En el escalímetro tengo uno es a 120, que sería 1200, 1600. Uno es a 20, uno es a... puedo ocupar la de 2000, uno es a 2000. Vamos a ver qué tan chiquito quedaría. Entonces saco, defino, ojo, defino aquí que en vez de 1612 aplique la de 2000. A ver qué, saco el factor de escala, 1 entre 2000, .305, y de aquí saco, acuérdense que saco que tanto se va a reducir los 500. Entonces, estos 500 representado escala 1 es a 2000 sería el factor por los 500. 25 centímetros, me parece bien, sí cabría en .31. Entonces, .31, aquí le doy .31 y paso a ver la otra distancia que les dije que iba a ser 400, ¿verdad? Aquí, esta de aquí, la borro, le doy PL 400, la ajusto a 400, trazo la diagonal, trazo aquí una diagonal, son mis referencias, borro este de aquí y paso esta de acá, a partir de la mitad de esta a la mitad de aquí. ¿Sale? Ya que lo tengo, pues ya puedo borrar esta y puedo borrar esta. Lo siguiente que hago aquí en el layout, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. 400, en cuánto va a estar representado esos 400. Ya vimos que 500, aquí 500 va a estar representado por .25, escala 1 es a 2000. Y vamos a ver 400. ¿En cuánto estará representado? Entonces vamos a ver. Es este de aquí por el factor en .20. Ok, entonces aquí hacemos lo siguiente: trazamos una línea
de punto 21 o 25, déjenme lo checo, punto 25 por punto 20, entonces punto 25 y punto 20, ahí está. Ok, y lo que hago es colocar un viewport con estas dimensiones, ¿vale? Acuérdense, esas nada más fueron mis referencias, ya las puedo borrar. Le doy doble clic aquí y le doy un zoom de ventana, zoom Windows, y le digo que de este punto me haga el zoom hasta este punto, que me lo ajuste a esta ventana para que se escale. Ahí está. Le doy mover. Obviamente pues lo centro, va dentro de mi área de trabajo. Aquí está. Entonces, si nosotros, fíjense aquí en paso al model, si aquí yo trazara una línea de 100 metros, hacia abajo unos 20, no está muy gruesa, las 10 metros y 100. Y empiezo a generar mi escala gráfica. A la mitad, toda la mitad. Si ustedes creen que eso es suficiente, porque por ejemplo aquí ustedes lo tienen que poner su dato. Entonces si nosotros partimos de que aquí es el 0 y hasta acá es 100, entonces la mitad tendría que ser 50. Y la mitad tendría que ser 25. Y la mitad, bueno, como ya va a haber decimales, pues nada más la dejo hasta ahí. Y ya nada más le ponen un hatch. Les recomiendo que sea sólido. Y le damos pick points. Ahí ya es diseño de ustedes. Ahí está. Y veamos cómo ya automáticamente se escala. 100 metros uno es a 2000. Si yo mido aquí, me va a dar de un tantito, dejando a coto, dimensión, de aquí a acá, vamos a ver, esta cota, y le pongo aquí que
lo escalé. Vamos a 2000, ¿verdad? Le damos 1.005. Tres ceros, el factor, ¿verdad? .305. Factor. Tantito aquí. Se me mueve. Okay. Saber que cuánto mide es estos 100 metros distancia de aquí a acá. Vamos a quitarle esto de aquí. Es que no me permitió por el año, pero aquí. Dimensión lineal. Si yo lo acoto, dice 100. Esta cota, lo que hago es ponerle aquí. En primaria unit, escala lineal, le puse 1 es a 2000, 2000. Perdón, el factor sería .00. Vamos a pasar aquí Excel. 305 el factor. Aquí. Punto 1, 2, 3, 5. 5 centímetros. ¿Vale? Entonces vamos a ver si es cierto que 100 metros escala 1 a 2000 son 5 centímetros. Entonces aquí si yo le pongo 100 le doy, multiplico estos 100 por el factor 5.05 metros, 5 centímetros. Entonces está correcto lo que yo escalé aquí, ¿vale? Entonces ya escalado, obviamente ya le colocan su cuadro de datos, su croquis, su simbología, muy importante, y aquí tendrían que colocar el cuadro de construcción. Y para el cuadro de construcción del de la 2 de liga, ustedes tendrán que tomar en cuenta que tienen que calcular a partir de coordenadas sacar los datos. Entonces, por ejemplo, a partir de estas coordenadas yo obtengo lo que son los rumbos directos, los ángulos interiores, y obtengo las distancias. Entonces acuérdense que así debe de venir su formato. ¿Vale? Entonces harían metros cuadrados para que ustedes lo contemplen. Entonces a partir de coordenadas, entonces yo aquí tengo la coordenada A, la coordenada B. Si yo lo que quiero sacar ahora son los rumbos directos, entonces establecemos lo siguiente. Ahora tenemos nuestro triangulito, ya lo tengo en coordenadas, sé que el rumbo es proyección en X, es X2 menos X1, ya que tengo coordenadas,
y proyección en Y es Y2 menos Y1. Este ángulo, yo tengo proyección, acuérdense que ya tengo coordenadas y puedo sacar proyecciones con la diferencia de coordenadas. Entonces, si yo hago tangente de este ángulo, o sea del rumbo, va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es x2 menos x1 entre y2 menos y1. De ahí se desprende esta expresión, ¿vale? Entonces, despejando el rumbo, me queda tangente inversa de x2 menos x1 entre y2 menos y1. Vean, si yo hago por partes la diferencia de x2 menos x1 y esta aquí arriba, acuérdense que son x y x puede ir al este o al oeste. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si va al este o al oeste? Porque haciendo la diferencia de x2 menos x1, si me da negativo quiere decir que va al oeste. Pero si me da positivo la diferencia de las x, quiere decir que va al este. Entonces, en el caso de la primera, es x2 sería 182.52 menos 100, me va a dar positivo, entonces le pongo este. En y sería 291 menos 100, me va a dar positivo, entonces se va al norte. Si me diera negativo, quiere decir que va al oeste y va al sur, ¿sale? Así como corresponda y sucesivamente. Entonces calculo de esa forma mis rumbos directos y les establezco su dirección. Ya obteniendo mis rumbos, lo que hago es el mismo análisis. Teniendo rumbos, ahora teniendo los rumbos, ¿qué voy a hacer? Pues a calcular ángulos. Ya tengo el rumbo de A a B. Ya voy a tener el rumbo de B a C. En este caso va a ser este ángulo de aquí para acá. Entonces ya tengo los dos rumbos de A a B. Ya sabemos que el de A a B es igual a este de aquí. El de BC es del sur al este. Y entonces, haciendo la suma, en el caso del vértice B, haciendo la sumatoria de estos dos rumbos, pues ya tengo el ángulo interior. Y entonces ahora del vértice C, tengo el rumbo de B a C, es lo mismo de C a B. Entonces lo acoto para que lo chequen. Entonces este ángulo, que es el rumbo inverso, es de 35 grados, igual que este de aquí, 35 grados. Y también tengo el de C a A. El rumbo de CA es de aquí para acá. Entonces chequen, para obtener el ángulo interior del vértice B, tuve que sumar el rumbo de B, digo de A a B, y más el rumbo de B a C, y obtuve el ángulo interior de B. Para obtener el ángulo interior de C, tengo que hacer, como el rumbo de C a A es más o es mayor que el de BAC, que es de 35, entonces le voy a restar el mayor menos el menor y voy a obtener, si a 82 grados le quito 35, voy a obtener el ángulo interior de C, 47 grados, ¿vale? Fíjense que los obtuve de manera diferente. Entonces ustedes tienen que analizar vértice por vértice dependiendo los datos que tengan. En este caso son rumbos. Entonces ya tengo el de A a B para el ángulo interior en A. Y este rumbo, que es el de C a A, es el mismo o debe ser igual que el de A a C, que es de aquí para acá. 82 grados y 82 grados. Y vean, tengo que obtener este interior. Este de aquí, pero ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo ese 75? Ok, pues aquí voy a tener que de norte hasta el sur mide 180. A 180 le resto 82 grados, que es esta porción, y le resto esta porción de 23 grados 19, obtengo el ángulo interior. Vean, en este caso los tres los saqué de forma diferente, entonces ustedes tienen que hacer el análisis así uno por uno para ver qué operaciones tienen que hacer y poderlos obtener. De esta forma pues ya los obtuve yo, ángulos interiores, hago la sumatoria y me tiene que cerrar 180 porque ya están compensados
tanto las coordenadas, y aparte estos datos ya los estoy obteniendo de coordenadas. Entonces ya debe de cerrar, ya no dejo ya no me debe de dar diferente, ¿vale? Porque ya están compensados. Saco la distancia. Para poder obtener la distancia, pues ocupo la fórmula de la distancia, que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y le saco raíz cuadrada y obtengo la distancia. De esa forma, entonces estoy ocupando la de c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, ¿vale? Donde a cuadrada es la diferencia de x2 menos x1, b es la diferencia de y2 menos y1. Entonces déjense las anoto aquí para que ustedes tengan esa expresión para la distancia. Entonces le voy a poner distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la expresión de la distancia, ¿vale? Ok. Y entonces ya teniendo el cuadro de construcción, ya nada más lo único es pasarlo a AutoCAD, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Entonces vamos a ir desde D3 hasta T13. Entonces aquí vamos a ocupar, bueno, a pasarlo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar esta, le vamos a poner el nombre de tabla 3. Vamos a buscar el archivo. Vamos a ver qué pestaña. La pestaña se llama cuadro de construcción. Entonces aquí vamos a ver cuadro de construcción. Para que trabaje. Cuadro de construcción. Tenemos un rango desde T3 hasta T13. Vamos a corroborarlo. Entonces aquí me paro, es de 3 hasta T13. Ok, le damos ok. Está trabajando. Ok. Ok. Y la colocamos
donde queremos que más o menos aparezca en nuestro plano. Ahí está nuestra tablita. Entonces ya nada más lo que no queremos que no se vea, pues sencillamente lo quitamos. ¿Cómo? Pues de esta forma le damos, vamos a editarla. No queremos que tenga ese formato, pero pues ya la mayoría de los datos ya lo tenemos en formato AutoCAD. Aquí le explotamos y cortamos de aquí, este de aquí. Bueno, todo esto de aquí ya lo cortamos. No queremos que aparezca esto de aquí, es el cuadro de construcción. Me falta cortar aquí. Así todo esto lo suprimimos y le damos mover aquí. Ahí está. Cortamos este de aquí, de aquí. Ahí está. Ya lo tenemos y ahí está nuestro cuadro de construcción. Ángulos interiores, rumbos directos y coordenadas. Estación, punto visado y distancia. ¿Vale? Ok, obviamente si fuera por el método de ángulos interiores, si fuera por el método de red de rumbos, si fuera por el método de azimuts, aquí tendría que aparecer los métodos de azimut, o los azimuts, perdón. Si fuera por el método de ángulos exteriores, tendrían que aparecer aquí ángulos exteriores también. Entonces nada más dependiendo del método, entonces hay que colocar los elementos del cuadro de construcción necesarios. Y ya nada más lo coloco aquí y veamos cómo aparece aquí. A ver. Entonces esta es una de tantas formas que existen para poder establecer los datos, ¿vale? De Excel a AutoCAD. Ahí está mi cuadro de construcción. Y entonces obviamente acuérdense, ustedes les hace falta de aquí. Pues si yo quiero genero un layer, más bien tienen que generar un layer, le doy 1, de aquí, y le digo que me lo apague, el layer 1, ya lo apagó y ya se ve mejor o más presentable. A esta de aquí la tengo que borrar. Y aquí me falta ponerle que aquí es en metros. Copy. Esa es la escala gráfica. Vale, voy a hacer la escala numérica. Se lo ponen en su cuadro de datos o aquí o en ambos lados. Ponen escala es igual 1 es a 2000. Esta relación existe en su dibujo. Ahí está, escala gráfica y escala numérica. Y vamos a ver cómo se ve aquí. Ahí está. ¿Vale? Ok. Entonces, como estamos escala 1 es a 2000, vamos a sacar lo que es por unidad, lo de mi escala. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo quiero saber un metro. Ahorita van a ver para qué necesito saber. Escala 1 es a 2000, cómo se representa. Y ya sé que me va a dar
punto 305, mira. Entonces, pero quiero explicarles. Un metro, escala 1:2000, está representado por 0.305 metros, ¿sale? Pero si eso lo multiplicamos por 1000, ¿por qué por 1000? Porque un metro tiene 1000 milímetros. Ahí está. 0.5, ¿vale? Un metro representado a escala 1:2000 lo puedo hacer con 0.5, ¿sale? En este caso 0.305 metros es 0.5 milímetros, escala 1:2000. Entonces vamos a ver aquí en File, Plot, aquí le vamos a dar Plot, aquí le vamos a decir que quiero pasarlo a un archivo de WGA PDF, establezco 45 por 30, ¿sí o no? Entonces esa 45 por 30 o lo saco en pulgadas o me voy a los milímetros, ¿verdad? Como ustedes quieran. Entonces vamos a ver si existe una medida exacta en pulgadas. 2.54. Sería 45 entre 2.54 me da de 17.71. 30 2.54 me da de 11. Este por 11. Vamos a ver, este por 11 milímetros. Escala, le decimos que lo centre. Windows, queremos este de aquí, que lo centre, que 1000 milímetros es un metro. Entonces me paso aquí, un metro, 0.005 metros, ya ven, ahí está. Esa 0.1235. A ver, previo. Aquí lo puse en milímetros, ¿no? A ver, previo. Ahí está. Milímetro. Pero aquí ya lo tengo en metros, ¿verdad? Entonces aquí ya nada más le tengo que decir 1000 milímetros es a un metro, porque lo hice en el layout y ya lo había. Ahí está, miren. Eso es lo que se imprimiría. Hay que quitarle este de aquí, vamos a ver. Aquí vamos a cancelar tantito. Model, esta es mi línea de referencia. Vamos a apagarla. Entonces nos pasamos a layout y otra vez file, plot, preview, la configuración previa.
no la guardo la configuración previa, entonces otra vez aquí DWG a PDF 17 por 43 pulgadas, ¿no? 17 por 11, aquí está. Queremos un Windows de aquí aquí y lo queremos en milímetros. Le dijimos que 1000 milímetros para nosotros es una unidad de AutoCAD y que me lo centre. Aquí faltó esto, doy preview, ahí está. Miren, el margen, el espacio donde van a ir sus datos, la localización, el croquis de localización, simbología, observaciones y su dibujo. Obviamente ya aquí falta el norte, tanto debe de llevar un norte en el croquis de localización y aquí, obviamente aquí las crucecitas me están indicando el norte hacia el sentido de las yes. Pero ustedes dibujen y diseñen un norte y colóquenlo como debe de ir. Obviamente iría el norte apuntando hacia arriba porque no lo movimos. Vale, y ya nada más le damos plot. Le dan, no sé, le voy a dar aquí en escritorio 1, le damos save y vean, ya queda configurado en su PDF. Entonces no hay así me lo van a tener que mandar y yo veré si ya lo configuraron bien en PDF. Aquí aparecen las capas que se están manejando. Entonces nada más tengo el layer 0, si lo apago y lo prendo, ¿vale? Obviamente ustedes si ocuparon varios layers aquí van a aparecer y yo los podré apagar y aprender para irles revisando a detalle, ¿vale? Entonces esto en todas las prácticas tienen que hacer esto de escalar y configurar su plano para que no tengan baja calificación. Entonces si en el examen se les pregunta, todo esto es lo que tienen que hacer. Entonces de aquí en adelante ustedes ya van a tener que ir generando sus trabajos con todos estos datos que les comenté del cuadro de cálculo, cuadro de construcción y el cuadro o el registro de campo.